aporte al video anterior, vamos a poner una pequeña nota acá. Tenemos una serie de versículos que quiero mostrárselos a ustedes para ver en realidad quién es este Espíritu Santo. Hemos dicho que es el Espíritu de Cristo y hemos dicho que es el Espíritu del Padre. Ellos dos, en su naturaleza divina, comparten el mismo Espíritu. Por el hecho de que, evidentemente, ¿no es cierto?, Cristo fue tomado del Padre, fue salido del Padre, Él mismo lo dice, yo he salido del Padre y he venido a ustedes, le dice a los discípulos. Y al salir del Padre, evidentemente, salió de un ser que tiene una naturaleza divina, una naturaleza de Dios. Pero queremos ver qué mención hace Pablo y los diferentes escritores, en realidad, porque también está aquí, está Mateo entre medio, Pedro, Juan, ¿no es cierto?, juntamente con Pablo. Ellos todos tenían el mismo concepto acerca del Espíritu Santo. Y vamos a abrir la Biblia en Efesios 4:30. En Efesios 4:30. ¿Qué es lo que nos dice acerca de este Espíritu? Dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. En primer lugar dice que es de Dios. ¿Okay? Este Espíritu Santo tiene una pertenencia, pertenece a alguien. Como por ejemplo, el Espíritu, como hemos dicho, el Espíritu de Nabucodonosor. Lo menciona Nabucodonosor porque la Biblia lo menciona tal cual. Dice, el Espíritu de Nabucodonosor estuvo en determinada condición. Bueno, aquí dice que es el Espíritu Santo de Dios, en el cual estáis sellados para el día de la redención. Ahora ya vimos que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es de Dios. Sigamos. En Efesios 1:13, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice Pablo acá en Efesios 1:13? Dice lo siguiente: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra vida, de vuestra salvación, salud de salvación, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Okay. Este Espíritu Santo había sido prometido, ¿no es cierto?, que después que nosotros, nos bautizáramos, íbamos a recibir al Espíritu Santo. Ellos, los que escribieron antiguamente, fueron, ¿no es cierto?, después que Cristo se fue, ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero a Pablo le pusieron las manos encima y le fue dado el Espíritu de Dios, le fue dado el Espíritu Santo. ¿Okay? Aquí lo menciona como el Espíritu Santo. Primero como el Espíritu de Dios, después, ¿no es cierto?, este Espíritu se le llama Espíritu Santo. Quiero que vamos a Mateo 10:20. ¿Qué es lo que dice? Dice lo siguiente: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahora le llama el Espíritu de vuestro Padre. Quiero que ustedes vayan haciendo nota. El Espíritu de Dios, el Espíritu de vuestro Padre, el Espíritu Santo. 20:22. ¿Qué es lo que dice Juan en relación al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios? ¿Cómo se refiere él? ¿Cómo lo reconoce él? Juan 20:22 dice lo siguiente. Dice, y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. Cristo mismo sopló el Espíritu Santo. Es decir, aquí podemos ver que no es una entidad separada del Padre y del Hijo. No es otro ser el Espíritu Santo, sino que Cristo es quien da la distribución del Espíritu Santo, así como el Padre también distribuye de diferentes maneras el Espíritu Santo, en lenguas, en maestros, en ayudadores. Hay una infinidad de trabajos que el Espíritu Santo es el que desarrolla en realidad. O sea, el Espíritu Santo tiene una multifaceta forma de presentarse, pero es un espíritu, ¿no es cierto?, que está comandado por el Padre y por el Hijo. ¿Qué es lo que dice ahí? Juan 20:22. Y lo vamos a leer de nuevo. Dice, y como hubo dicho esto, Jesús está recibiéndose acá, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. ¿Sí? Les dio el Espíritu Santo. En Filipenses 1:19. Quiero que me acompañen rapidito. Vamos a tratar de hacerlo esto lo más rápido que se pueda, porque son un poquito más de versos. Quiero ver que ustedes
hagan una recopilación de todos estos versículos que son importantes para entender cuál es el concepto que tenían los discípulos. En 1.19 dice lo siguiente: porque sé que esto se me tornará a salvación por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Ahora entonces dice que es el Espíritu de Jesucristo. Primero dijo que era el Espíritu de Dios, después le llamó el Espíritu Santo. Ahora le dice que es el Espíritu de Jesucristo, el mismo Espíritu que Cristo sopló a sus discípulos. Luego en 2 Pedro 1, 2 de Pedro 1, 20 al 21, dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Eso nosotros lo sabemos, hemos escuchado este texto. Pero el 21 dice lo siguiente: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traídas por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo lo encontramos aquí. Pedro está diciendo que el Espíritu Santo fue el que se movió en el Antiguo Testamento. Pero yo también quiero llevarlos a 1 de Pedro 1:11 y dice 10 y 11, dice lo siguiente. ¿Cómo le llama Pedro? Pedro le llama de las dos formas, le llama el Espíritu Santo. Aquí en el 10 y 11 dice, 1 de Pedro 10 y 11, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado. El versículo 11 dice, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y a las glorias después de ellas. Es decir, el mismo Pedro en un capítulo le llama el Espíritu de Cristo y en el otro capítulo le llama el Espíritu Santo, que se movía, ¿no es cierto?, en la antigüedad. Vamos a Mateo, el capítulo 10, el libro de Mateo, en el capítulo 10, dice lo siguiente, en el capítulo 10, verso 19 y 20. No os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y esto le está diciendo Mateo, está contando la historia de Cristo al hablar a sus discípulos. Es el Espíritu de Dios. Cristo le llama el Espíritu de Dios. Pedro le llama el Espíritu de Cristo, ¿no es cierto? Y por supuesto Pablo dice que también es el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo. Vamos a ir a Gálatas, Efesios, quiero que vayan a Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. ¿Saben lo que significa Abba Padre? Significa querido Padre. Es decir, el Espíritu de Cristo clama en los corazones de ustedes, querido Padre. Aquí vemos que es el Espíritu de Cristo, nuevamente el mismo Espíritu Santo. En Romanos 8:9. Veamos, parece que, a ver si lo podemos encontrar. Romanos, capítulo 8, verso 9, dice lo siguiente: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquí está diciendo que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Vos vivís en el Espíritu. Cuando ya no te preocupan las cosas de la carne, tú estás viviendo en el Espíritu. Sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tú vives en el Espíritu siempre que el Espíritu de Dios mora en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, el tal no es de Cristo. Es decir, para tener a Cristo tenemos que tener el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu de Cristo.
Y el último, ya lo leímos, que era en 1 de Pedro 1:11. Con esto quiero darles a ustedes una cantidad de versículos para que ustedes se den cuenta. El concepto que había en la mente de los discípulos y apóstoles. Pablo, no siendo partícipe de los 12 primeros discípulos, él entendió que el Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. Cristo dijo que sopló el Espíritu él mismo, sopló su Espíritu. Cristo sopló su Espíritu, ¿ok? Cuando él sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo. Así que yo creo que no nos quedan dudas. A mí por lo menos no me queda duda que el Espíritu Santo no es una entidad o no es un Dios separado del Padre y del Hijo. Cristo dijo que el Padre es mayor que Él. El Padre considera a Cristo su Hijo. Cristo considera a su Padre como un Dios, el único Dios verdadero. Para nosotros, Cristo es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene naturaleza divina. El Padre se la dio. En el momento en que fue tomado del Padre, salió del Padre Cristo, lo explicábamos en un video anterior, en el momento en que Él salió del Padre, era en la eternidad pasada. Porque nada había sido hecho, porque Cristo todavía no estaba en la presencia del Padre. Cuando Cristo aparece en escena, entonces se reúnen el Padre y el Hijo y planean la creación del universo. Entonces, cuando se crea el universo, recién las cosas empiezan a tener un tiempo y un espacio. Porque el Señor recién crea, ¿no es cierto?, este sol y esta luna que empiezan a girar y crean el día y la noche y crean un espacio, crean un tiempo en el espacio. Pero antes de la creación del universo, ellos existieron en algo que se llamó eternidad. Por eso es que Cristo es eterno, porque Él viene desde la eternidad con su Padre. No que haya vivido o coexistido eternamente con Él, no porque Él dice que Él salió del Padre y Dios lo llama a Él su Hijo. Literalmente lo llama a Él su Hijo. Así es que yo creo que más profundidad en esto no podemos tener. Hay un versículo que es el más complicado de todos, ¿no es cierto?, que dice que el Espíritu Santo es Dios. Lo vamos a analizar porque realmente no es que diga que el Espíritu Santo es Dios, sino que se está refiriendo a Dios y después habla del Espíritu. Ya vimos ya que él menciona, ¿no es cierto?, que el Espíritu de Santo es el Espíritu del Padre. ¿Ok? Mateo lo dice, bien clarito. El Espíritu de vuestro Padre. Ese es el Espíritu Santo para él. Así que cuando él habla, ¿no es cierto?, de Ananías y Zafira, que a Zafira le han mentido al Espíritu de Dios, es porque le han mentido a Dios. ¿Por qué le han mentido a Dios? Porque es el Espíritu que representa al Padre. Es como mentirle al Padre. Lo que pasó con Moisés. La gente se quejó con Moisés. Se quejaron una y otra vez con Moisés. Y Moisés, ¿saben lo que les dijo? Moisés les dijo, ustedes no se quejan contra mí. Vienen a mí con sus quejas, pero ustedes se están quejando contra el Padre. Eso es lo que pasó con Ananías y Zafira. Ellos le mintieron al Espíritu de Dios. Pero ¿saben a quién le mintieron? Le mintieron al Padre y le mintieron al Hijo. Le mintieron a Dios. No está diciendo que el Espíritu Santo es Dios, porque en la Biblia no encontramos dónde aparezca que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu es el Espíritu de Dios. Y todos estos versículos que hemos visto nos dicen que es el Espíritu de Cristo y del Padre. Que Dios te bendiga. No importa cómo te llamen, no importa cómo a mí me llamen. Si me llaman trinitario, no trinitario, arriano, como sea que me llamen, este libro es mi guía de conducta. Y si por este libro voy a sufrir persecución, por estar enseñando algo que el resto no enseña, que así sea. Esta es la verdad, y la verdad sola es la que yo quiero tener en mi corazón, porque ahora yo sé a quién debo mi máxima adoración, es al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, el Señor e Hijo de Dios. Gracias a ellos dos por su Espíritu, porque nos envían el Espíritu para poder indagar
dentro de esta maravillosa sabiduría de Dios y para poder encontrarnos nuevamente con Él. Después de 2000 años, Señor, nos venimos a encontrar contigo. Nos mintieron por muchos años, es el trabajo del enemigo, pero ahora hemos encontrado la verdad pura del Evangelio. Que Dios te bendiga, sigue adelante, no aminores y prepárate porque vienen tiempos complejos y difíciles y debemos prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor en las nubes. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Suscríbete, no se te olvide, suscríbete. Hay muchos temas interesantes que pueden hacer crecer tu relación espiritual y tu vida espiritual con Cristo. Nos vemos pronto. Adiós.